José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, encabezó el grupo del GI, un grupo de oficiales de alta calificación que desactivó toda la red criminal terrorista de Sendero Luminoso. Él es un experto en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. José Luis, qué gusto saludarte como siempre, muy amable, muy gentil. Buen día, José. Muchas gracias a RCR por la invitación. A disposición de sus preguntas. La pregunta parecería recurrente, parecería repetitiva, pero ¿qué está pasando? Cada día escala más el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros ya hemos expresado un poco el esquema de lo que está pasando, que es la confluencia de diversas organizaciones criminales en el Perú, ¿no? De todas las fronteras que tenemos en los países en Sudamérica tienen organizaciones criminales que han visto en el Perú no solamente una riqueza natural, explotable, como el oro y la madera y el asunto de la minería y de los bosques, sino que además el gran número de informales que hay en el Perú, casi el 78% de la población económicamente activa, mejor dicho, el 100% de la población económicamente activa, el 78% es informal. Eso significa dinero, dinero circulante, etcétera, ¿no? En otros niveles más bajos está, por ejemplo, el tráfico de terrenos, ¿no? El tráfico de eh, estos lugares donde sirven para hacer grandes emporios comerciales o proyectos de vivienda, ya sea en la costa o en lugares privilegiados. Entonces, este es un grave problema porque esto ha despertado no solamente la visión y la curiosidad de los criminales extranjeros, sino que además están viniendo al Perú, ¿no? Ahora, José Luis, lo ocurrido ayer con el ex parlamentario Oscar Medellus, que fue abatido a tiros por sicarios en una zona de Caraballo, que está ubicado en el sector norte de Lima. ¿Cómo interpretarlo? Pues se habla de la posibilidad que este haya sido un ajuste de cuenta justamente vinculado al tráfico de terrenos. Tú conoces mucho la topografía social en nuestro país y acabas de mencionar un tema que poco o nada se habla, pero que tiene una alta incidencia en el crimen organizado, porque se mueve mucho dinero. Y no solamente se mueve dinero en el terreno físico, sino se mueve dinero en la documentación que se hace a través de malas notarías, a través de permisos que se pueden otorgar desde las municipalidades, etcétera, etcétera. El tráfico de terreno, ¿cuánta incidencia tiene en estos momentos en el crimen organizado en nuestro país? Bueno, desde sus antecedentes más antiguos con construcción civil, por ejemplo, ¿no es cierto? En la que primero eran las luchas por las obras, los delincuentes habían tomado los sindicatos y los grupos que tenían que ver con la construcción en la zona y luego han pasado a los terrenos, o sea, han visto que es mucho más rentable no solamente construir, sino tener los terrenos para construir y eso genera muchos recursos. Hay mucho tráfico de terrenos en las que hay todo un circuito criminal desde notarios, abogados, jueces, fiscales, policías, criminales que se han dedicado a esta actividad, entre otras formas eh, criminales, ¿no? O sea, el tema de los terrenos es muy importante porque, como sabemos, el Perú está cada día redescubriendo más sus riquezas, cada día sus potencialidades. Hoy, por ejemplo, tenemos a portas el puerto de Chancay. El tráfico de terrenos en la zona del puerto de Chancay es devastador. Tenemos, se están abriendo zonas para la construcción, zonas para vivienda, la gente busca mejores viviendas, eso significa que hay mucha gente que está teniendo capacidades para comprar viviendas, entonces ya no solamente se apoderan de las construcciones, sino que se apoderan desde los terrenos. Entonces, esta dinámica del tema de la construcción ha sido también vista por el crimen organizado, por las bandas criminales, y no solamente es la lucha por tener el terreno, sino que además la lucha por defender ese terreno ilegalmente de otras bandas criminales que también tienen interés, ¿no? Entonces esta confluencia de bandas, esta confluencia de intereses criminales hace que tengamos
situaciones como la del señor Medelius, ¿no? Muy al margen de las calidades de las personas que son asesinadas, ¿no? Porque nadie merece una muerte de ningún tipo. Muy al margen de eso, tenemos que ver el fondo del tema. El fondo del tema es cómo la sociedad criminal, cómo esta cultura criminal está apoderándose poco a poco de nuestros recursos, de nuestras potencialidades, ¿no? En el país, ¿no? Ahora, José Luis, el otro tema es que cuando escuchamos de manera permanente, porque tiene bastante presencia mediática el ministro Juan José Santibáñez, él habla que se están logrando los resultados en la lucha contra el crimen organizado. Pero a la luz de lo que vemos a diario y la percepción que tiene el ciudadano, la opinión pública es totalmente diferente. Te lo pregunto como especialista. ¿Tenemos Sí. éxito en la Yo lucha? puedo tener diferencias con el ministro Santibáñez y con el gobierno de la señora Boluarte. Sin embargo, en este tema creo yo que tiene que haber un poco de honestidad intelectual de mi parte, de mirar todo el conjunto de cosas, o sea, mirar no solamente si hay resultados o no, sino qué es lo que está pasando en el país. Ya hemos explicado que hay esta confluencia de organizaciones criminales que ha hecho que recién el Estado peruano y la ciudadanía y los ministros se den cuenta que este es un fenómeno que nos ha rebasado a las fuerzas de seguridad, ha rebasado las capacidades del Estado, que fíjate, recién se están poniendo a invertir en materia de seguridad. Y pese a haberlo rebasado, creo que muchos todavía no entienden la gravedad del fenómeno. Esa es una primera parte. Lo segundo es que si solamente vemos la acción policial, si solamente definimos la situación de la criminalidad por los crímenes que vemos a diario y no vemos los demás factores, no vamos a entender el problema. Hay capturas casi todos los días con participación del Ministerio Público. Hay un trabajo arduo de la Policía Nacional. O sea, aquí no hay incapacidad profesional. Lo que hay es falta de capacidad numérica, o sea, no tenemos la cantidad de policías ni de fiscales suficientes para abarcar un fenómeno tan grande. Hay resultados, hemos visto que está participando el gobierno de los Estados Unidos en capturas importantes, ¿no? Porque, ojo, hay una variedad, es un abanico de crímenes, no solamente es el sicariato, ¿no? Acaban de participar con la Embajada de los Estados Unidos, con Estados Unidos en la liberación de 82 personas secuestradas en trata de personas. Entonces, hay resultados eh, favorables. ¿Son suficientes? No, no son suficientes. ¿Hay una estrategia de parte del Estado? Parece que solamente es una estrategia operativa. Y hoy hay que decirlo con toda claridad. No basta una estrategia policíaca para acabar, o por lo menos para hacer retroceder el problema de la criminalidad en el Perú, de la criminalidad en el Perú. Tiene que haber una estrategia que tenga que ver con el Congreso, que tenga que ver con la inversión pública, que tenga que ver con las relaciones internacionales, con el intercambio de información, ¿no es cierto?, con el tema carcelario. Cualquiera de estos temas que te acabo de mencionar, si se hacen de manera individual, de manera aislada, de manera fuera de un contexto estratégico, de nada va a servir. Por eso es que pese a que existen muchos resultados positivos con las capturas de estas bandas, porque están capturándose a personas. Y todos los días hay información de capturas. Eso solo, por sí solo, no va a acabar el problema. El problema es mucho más grande y creo que hay una falta de entendimiento todavía de eso, ¿no? Has mencionado un tema que el fin de semana los peruanos tomamos como información, ¿no? La intervención de la policía estadounidense, policía norteamericana en esta captura a redes criminales en un sector de Lima, ¿no? ¿Esto va a ocurrir siempre? ¿Qué información tienes? O sea, ¿los Estados Unidos van a tener una actitud más cooperante en este caso? Deberían tenerlo, ¿no? Y deberían tenerlo todos los países. Fíjate, en el año 2012 se emitió, Naciones Unidas emitió una resolución, la resolución 1373, que disponía el intercambio de información de inteligencia para combatir el terrorismo y el crimen. O sea, no están actuando fuera de la norma internacional, ni están actuando fuera de la realidad, ¿no? Hay un soporte
jurídico internacional, pero también hay una realidad, que es que este tipo de crimen transnacional no solamente ataca al Perú, ataca a Argentina, a Ecuador, al propio Colombia, a México y a Estados Unidos. O sea, América del norte y del sur y del centro tenemos casi el mismo problema. Entonces, es necesario que esta resolución 1373 del año 2012, si mal no recuerdo, se ponga en ejecución, que los servicios de inteligencia de los países hagan convenios, hagan intercambio de información. ¿Por qué? Porque este crimen transnacional se traslada por estos países, está Y, rondando por estos países. Probablemente los que hayan cometido el crimen ayer de Medellín podrían estar ya en Argentina o en Chile cometiendo otros crímenes, ¿no? Probablemente se vayan a México. Es decir, no es que esos criminales se quedan aquí, matan a alguien y se quedan aquí, fugan. Entonces se requiere un intercambio de información de los países y me parece que es un buen paso el que ha dado los Estados Unidos con el presidente Donald Trump y con la embajada norteamericana aquí en poner a participar. Y mira, ha puesto a participar no al FBI, no a la CIA, no a la DEA, sino al Homeland Security, al DHS, o sea, la entidad más alta de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Después del 11 de septiembre del 2001, después de las Torres Gemelas. Gemelas, ¿no? Ellos se dieron cuenta que había, entre las agencias no había intercambio de información. La CIA no le daba a la DEA no le daba al FBI, el FBI no le daba a nadie. Entonces, para evitar eso, se creó un organismo superior que se llama el DHS o el Homeland Security, que es una secretaría del más alto nivel de seguridad ciudadana de los Estados Unidos. Ellos han participado en esta operación. y otro De ahí tú detalle, lo dices, foto, ¿no es cierto? Dice police, o sea, es un grupo policial del DHS, del Homeland Security. y otro detalle que llamó poderosamente la atención y va en la línea que el análisis que tú estás trazando, es que la Embajada de los Estados Unidos da un teléfono para que los ciudadanos cuando vean zonas peligrosas se dirijan a ese teléfono y lo da la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, eso también Sí, sienta, yo creo, creo que existen muchos mecanismos, que todos los mecanismos son buenos, que todas las propuestas son buenas, hay que ponerlas en práctica, hay que ponerlas en la mano de los ciudadanos. Todas las propuestas son buenas, pero lo que debemos hacer es que todo esté dentro de una estrategia. Si no está amarrada a una estrategia, los operativos o los teléfonos o las acciones del gobierno, si son aisladas, de nada van a servir. Eso es lo lamentable. estamos dialogando con José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, es un experto en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. Has mencionado varias casuísticas de cómo se inserta el crimen organizado. La minería ilegal, tú conoces mucho, trabajas los temas incluso cercanos a la gestión social, al tema de trabajos operativos hechos por muchos años. Esa conectividad que existe entre las redes criminales y la minería ilegal. Ayer conversaba con un economista del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y ellos han hecho un estudio bastante serio de cómo está avanzando la minería ilegal en nuestro país, sustancialmente en el tema del oro, ¿no? Y cómo tenemos puntos como la Sierra de la Libertad, Patazo, Tusco, Santiago de Chuco, ¿no? Sánchez Carrión o el caso de Cajabamba que es Cajamarca, pero también si lo extrapolamos al tema de Madre de Dios o algunas zonas en Arequipa o en Ica, ¿no? Pero ahora la preocupación está puesta en Piura, porque nos decía que Piura puede convertirse en un centro de comercialización de oro porque está en zona de frontera. Tú que conoces mucho el tema, sabes cómo se opera en Suyo, sabes cómo se opera en Sapillica, sabes cómo se opera en Paima, sabes cómo se opera en Lomas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión que tienes? O sea, los riesgos que siguen, sobre todo en Piura, porque yo sé que tú viajas mucho, conoces muy de cerca el tema. A ver, lo que pasa es que esta diseminación de la actividad criminal que estado oteando dónde están los recursos, dónde están los negocios, de dónde se van a apoderar,
¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? La actividad minera. Ojo, primero es la ilegal, luego la informal y luego irán tras la formal. Ya lo están haciendo en Patás, ¿no es cierto? Entonces, recién ha comenzado este periodo de, entre comillas, de estudio de las zonas y se están estableciendo los lugares donde ellos tienen una mayor cantidad, uno, de recuperación de material, ¿no es cierto?, para poder obtener el oro. Dos, una mayor cantidad de dominio de las áreas, ¿no es cierto? Y tres, haber sometido a todos, incluso a los criminales. Han sometido a los criminales, a los informales y a la gran minería. Con lo cual, el proceso que están sufriendo, que están desarrollando, mejor dicho, los criminales es de tomar el control por partes, ¿no? Primero los informales, después los que no son, primero los ilegales, después los informales y después los formales. Entonces, donde ya se está viendo esto de manera más dramática es, como tú has mencionado, en la zona norte del país, ¿no? En el tema de Cajamarca y el tema de Patás. ¿Y eso va a pasar en el resto del país? ¿En otras zonas mineras? Sí. Muchos creen que eso no va a pasar, que eso ya va a terminar con las capturas, pero eso no es cierto, porque ellos están en desarrollo, porque ellos están haciendo, entre comillas, los estudios de dónde son los lugares que tienen mayores condiciones para que su actividad de control territorial, su actividad de tener el control del material, ¿no? Y el control de la economía les sea favorable, ¿no? Entonces, estamos viendo, José, la punta del iceberg de lo que se viene, ¿no? Ahora, en este caso de Piura, estando en zona de frontera, el peligro es mayor. Con Ecuador, Sí, donde claro, también las redes porque, a ver, criminales ecuatorianas, también las redes criminales ecuatorianas también están trabajando en el tema de minería ilegal ahora. sí, a ver, en Ecuador, por ejemplo, la matriz criminal narcotráfico minería ha cambiado de posición. Antes lo principal era el narcotráfico y la minería estaba en segundo lugar. Hoy no. Están comenzando a cambiar por la minería ilegal. Pero esta minería ilegal en Colombia está bajando hacia la zona norte del país y lo mismo está pasando, ¿no es cierto?, con Ecuador, donde las bandas criminales que hay, que siempre estuvieron ligadas al narcotráfico, hoy han visto que en el tema del oro, en el tema de este producto, es mucho más, entre comillas, fácil, ¿no es cierto?, venir al Perú porque hay menos controles, porque hay más producción, ¿no?, porque hay más formas de poder controlar esta producción del oro. Entonces, las organizaciones criminales que están bajando del norte, ¿no es cierto?, también están bajando de Colombia, ¿no? También está bajando el Tren de Aragua, pronto habrá seguramente choque entre ellos, ¿no? Si es que no existe ya este choque entre ellos para poder apoderarse de la zona, ¿no? Esto recién ha comenzado, pero me parece que todavía las autoridades no tienen esta visión, ¿no? Se resisten a pesar de que estamos entrando al inicio de una tormenta perfecta criminal, ¿no? Como analista político, José Luis, ¿te sorprende que algunas organizaciones, unas ONGs que siempre atacan a la minería formal, a la gran minería, a la minería responsable, a la minería sostenible, no digan nada absolutamente respecto a la minería ilegal? No, no, al contrario, no me sorprende, al contrario, reafirma nuestra posición respecto del globalismo, respecto de la llamada cultura woke global o caviar en el Perú y su dependencia con quienes promueven el globalismo en el mundo, ¿no es cierto?, que son los llamados progresistas. Entonces, eso es parte de esa estrategia, ¿no? Quedarse mudos frente a este tema cuando tocan sus intereses. ¿Y cuál es su interés? No promover la minería, bloquear todo lo que es la minería, porque están cumpliendo unas líneas estratégicas globalistas, como es, entre comillas, proteger la naturaleza, ¿no? Pero eso no es viable porque los países necesitan desarrollar, los países tienen riquezas que explotar, ¿no es cierto? Entonces, las ONGs están cumpliendo su papel, o sea, no me extraña, al contrario, confirma que ellos no responden a una agenda peruana, responden a una agenda extranjera, a una agenda por el que el Perú no ha votado,
que es el progresismo y su Agenda 2030, ¿no? José Luis Gil Becerra, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable. Buen día. Gracias, José. Buenos días. Buen Buenos días. día.